tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Hoy vamos a utilizar el programa QGIS implementando un ejercicio a partir de la metodología de jerarquías analíticas de SAATI. Este método nos permite incluir una jerarquización de 3 niveles, basados en tener objetivo, criterios y alternativas. De acuerdo a este método, podemos priorizar alternativas o dar prioridad a ciertas acciones para implementar algún proyecto dentro de un territorio con ayuda de los SIG. Esto dando pesos específicos y valores que pueden aumentar o disminuir el valor total de los criterios. Vamos a utilizar este mapa que es del cantón Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe. Lo primero que debemos hacer es, como dije, tener un objetivo. En mi caso, se ha planteado jerarquizar alternativas para la construcción de un parque recreacional. Dentro de ese mapa, los criterios que se han tenido en cuenta es la distancia del parque que debería existir desde los ríos, la distancia desde las vías, la distancia desde los núcleos poblados, la pendiente óptima, es decir, no se pueda construir el área recreacional intersecada a áreas de sociobosque, y también otra variable que es la distancia de centros de salud. Para realizar esta metodología, lo primero que se debe hacer, aparte de los objetivos, criterios y alternativas seleccionadas, es esta matriz de comparaciones pareadas, en donde ubicamos los nombres de las filas, que en el mismo orden son los nombres también de las columnas, y comenzamos a dar valores comparando filas con columna, es decir, cada fila en función de cada columna, teniendo en cuenta valores de una escala ya prevista, que es esta. Tenemos aquí valores del 1 al 9, en la que podemos categorizar una comparación pareada entre dos variables, en donde se valora y se compara la importancia entre las dos. Es decir, si ponemos 1, por ejemplo, quiere decir que tienen igual de importancia las variables comparadas. Si ponemos un 3, con esto estamos dando a entender que una de las variables es un poco más importante que la otra. Pero si por lo contrario ponemos 9, quiere decir que una de las dos variables es mucho más importante que la otra variable. Tiene una importancia absoluta sobre la otra variable. Y así del 1 al 9, según nuestro criterio, podemos dar el valor de importancia en la comparación de cada variable. Así se realiza la matriz de comparaciones pareadas según la metodología SAATI. Por ejemplo, aquí tenemos en esta fila el nombre de distancia a ríos, que es una de las variables comparadas con la misma variable. Cuando se compara las mismas se pone 1, como en este caso y todos estos casos que están en esta diagonal, porque son las mismas variables que se comparan. Siempre se empieza a comparar desde la fila hacia la columna, es decir, desde la fila en función de la columna. Ahora vamos, distancia de ríos en función de la distancia de vías. ¿Cuál es más importante? Según este criterio, puede ser más o menos importante. Tenemos un ejemplo aquí. Si la distancia de ríos es más importante que la distancia de vías, el número aquí, el valor aquí, que debería ir sería un número natural, es decir, 1, 2, 3, hasta el 9, tenemos la escala. Pero si, como en este caso, la distancia de ríos es menos importante según mi criterio que la distancia de vías, el valor que debería ir aquí, como en este caso, es una fracción. Siempre se compara desde la fila a la columna. Aquí en la siguiente tenemos que la distancia de ríos es más importante que la distancia de núcleos poblados, y por eso hemos puesto una escala de 3. Quiere decir que es más importante pero en bajo nivel de importancia. A diferencia de aquí, que el nivel de importancia crece. Quiere decir que la distancia de ríos es más importante que la pendiente. Pero acá cambia. Aquí la distancia de ríos es menos importante que el área que ocupa sociobosque. Por eso aquí el valor es una fracción,
al igual que aquí con los centros de salud, que también diría que la distancia de ríos es menos importante que la distancia de centros de salud. Si nos ponemos a ver la lógica, si construimos un parque recreacional que no estuviera cerca de ríos, no importaría mucho, pero los centros de salud podrían importar en el caso de haber alguna contingencia o algún accidente imprevisto. Por eso, se prevé que sería más importante tener centros de salud cerca que un río cerca al parque recreacional. Por esa razón, el grado de importancia de los ríos es menor a los centros de salud y por eso aquí va una fracción. Si fueran los ríos más importantes que el centro de salud, iría 5. Y así se llenan todas las filas comparándolas con cada columna. En la comparación inversa, se aplica el recíproco del número que hemos puesto. Esto es así. En este valor de aquí hemos comparado la distancia de ríos, que es menos importante que la distancia de vías. En la comparación inversa, comparamos las vías con los ríos. Antes ha sido los ríos con las vías. Pero en las vías con los ríos se pone el valor recíproco que hemos puesto antes. Si aquí ha ido 1/3, aquí debería ir 3. Veamos otro valor. Aquí estamos comparando la distancia de núcleos poblados en función de los centros de salud. Y como vemos es un valor natural, 3, que quiere decir que la distancia de núcleos poblados es más importante que los centros de salud. Pero en la comparación inversa, los centros de salud se convierten en filas y por lo tanto lo hacemos primero. De los centros de salud hacia la distancia de núcleos poblados. Y como vemos es el recíproco de lo que estaba aquí. Si aquí va 3, en la comparación inversa irá 1/3. Y si al contrario, como vemos aquí, va 1/3 desde poblados hacia sociobosque, en la comparación inversa, es decir, de sociobosque a poblados, que sería esta, va 3. Podríamos decir que la tabla se divide en dos partes. Desde la diagonal en donde va la unidad, en donde arriba podemos valorar y comparar ambas variables, y abajo se hace lo mismo teniendo en cuenta el recíproco del número que hemos puesto. Cuando hemos comparado todos los valores, lo que obtenemos es una suma total de la columna, de cada columna. Una vez hecho esto, elaboramos la nueva tabla en donde va la celda seleccionada dividida para su total. En este caso, es la primera columna de distancia de ríos, que es 1, dividido por el total de la columna. Y nos sale este valor. En otro ejemplo, en esta celda, vemos el mismo orden y posición de esa celda dividido por el total de la fila, teniendo en cuenta el cuadro de arriba, y el valor se lo ubica aquí. Cuando hemos puesto todos estos valores, simplemente se saca el promedio de cada fila. Y para asegurarnos que el trabajo esté bien hecho, hacemos una suma total de todos los promedios y el valor siempre va a ser 1, ya que esto es el peso de importancia de cada variable de acá. Es decir, dependiendo del valor, vemos por ejemplo que la variable del área sociobosque es más importante que las demás variables, en nuestro caso. En el caso de la pendiente, sería la variable menos importante para crear un parque recreacional dentro del mapa. Obtenido los pesos de la matriz de comparaciones pareadas, podemos ya desarrollar el mapa. Entonces agregamos las capas de las variables que nos hemos propuesto. Una vez agregadas, debemos formular algunos criterios. Yo he seleccionado los siguientes. Por ejemplo, que si vamos a construir el parque, los ríos se encuentren preferentemente a una distancia de 0 a 10 metros, esto para agregar una belleza paisajística. Esto es lo óptimo de la variable, es decir que va a ir valorada con 5, en una escala del 1 al 5.
en donde el 1 es criterios con restricciones y 5 es lo óptimo que puede haber. Entonces lo mejor sería que los ríos estén de 0 a 10 metros, pero también si exceden los 10 hasta los 15 metros tendrían un valor de 3, y si van desde hasta los 20 metros tendría un valor de 1, según este criterio. Obtenemos también una capa de carreteras en donde vamos a ver que el valor óptimo es una distancia a partir de ellas de 0,50 metros, ya que así facilitaría el acceso al área recreativa a partir de las vías, y este valor sería el óptimo, es decir 5. Pero también, si las carreteras están a 100 metros del área recreacional, no sería tan óptimo, pero obtenemos un valor de 3. Le vamos a poner. Otra variable sería si el área recreativa está dentro de un margen de 2 kilómetros del centro poblado. Este valor sería el óptimo, pero si el área recreacional queda lejos 4 kilómetros, le vamos a otorgar un valor de 3. Para la variable de pendientes, si el área recreativa se encuentra en pendientes planas, sería lo más óptimo. Si se encuentra en pendientes onduladas, vamos a darle un valor de 4. Pero vamos a restringir la construcción del área recreativa en pendientes mayor al 12%. En otra variable que se refiere a los centros de salud, el área recreativa debe ser construida dentro de un margen de 4 kilómetros a partir de estos, para brindar un mejor acceso y un acceso más fácil para la atención de salud de existir incidentes fortuitos. Y la última variable sería una restricción de que no puede ser construida, ni el área recreativa no puede estar interseca con áreas pertenecientes al programa Sociobosque, para lo cual también contamos con una capa de áreas de sociobosque del lugar. Vamos al mapa. En estos casos, de acuerdo a las variables que hemos leído antes, debemos formular buffers. Y vamos a comenzar con la primera variable, que sería la variable según los ríos. Entonces vamos a hacer un buffer de ríos de 10 metros, otro buffer de ríos de 15 metros y otro buffer de ríos de 20 metros. Para recordar, la herramienta buffer está en herramientas de geoproceso de la pestaña vectorial, donde podemos usarlos. Y aquí ubicamos la capa que queremos hacer el buffer, y aquí la distancia del buffer, que vamos a hacer uno de 10, uno de 15 y uno de 20. Luego guardamos en donde nosotros veamos conveniente y aceptamos y añadimos el resultado al mapa. Cuando tengamos los buffers creados, nos saldrá así. Podemos ver que este polígono es la capa de ríos original. La de aquí es el buffer de ríos de 10, este es el buffer de ríos de 15 y este es el buffer de ríos de 20. Lo que vamos a hacer a continuación es normalizar dando valores a cada uno de ellos, ya que la variable nos dice que lo óptimo sería que el área recreativa esté dentro de un buffer de 10 metros a partir de los ríos. Así que esta capa de 10 va a ir valorada con 5, la de 15 tiene un valor de 3 y el buffer de 20 tendría un valor de 1. Y esto lo vamos a aplicar en la tabla de atributos, completando esta columna que ya está aquí o agregando una nueva columna. Para ello conmutamos edición y aquí podemos agregar una nueva columna que diga valor y para rellenar los campos de esa columna utilizamos la calculadora de campos y actualizando la columna que hemos realizado nada más ponemos aquí 5 y aceptamos, y como vemos la columna está llena. Y así lo hacemos
para el buffer de 15 y para el buffer de 20. En el caso de 15 ya no utilizamos el valor de 5, sino utilizamos el valor de 3. Y para el buffer de 20 utilizamos el valor de 1. Luego de realizado esto, rasterizamos cada buffer con ayuda en la pestaña Raster y la herramienta Conversión Rasterizar. Aquí ubicamos el buffer que vamos a rasterizar, que primero vamos a hacer los de los ríos, en función de la columna que hemos creado, dándoles valores, es decir, valor. Seleccionamos una capa de salida, la guardamos donde querramos, y de resolución de raster en unidades de mapa por píxel vamos a poner 30. Aceptamos, no sin antes haber seleccionado esta opción para que se cargue la nueva capa. Ya hecho esto, rasterizamos los 3 buffers. Una vez rasterizados los 3 buffers, vamos a obtener estos resultados. Este es el buffer de 10, este es el buffer de 15 y este es el buffer de 20. Rasterizados. A continuación, lo que vamos a hacer es sumarlos ayudados con la calculadora raster. Ubicamos entonces los 3 rasters de ríos y los sumamos, sin olvidar guardar la nueva capa de salida. Añadimos el resultado al mapa y aceptamos. Vamos a obtener esta capa, en donde vamos a darnos cuenta la diferencia de colores, ya que se trata de 3 capas sumadas, de 3 buffers. Por ello tenemos 3 códigos diferentes de píxeles. Cuando hayamos obtenido ya la suma total de rasters de ríos, vamos con la variable de red vial y hacemos lo mismo. A la red vial hay que hacerle buffers de 50 y de 100, en donde el buffer de 50 va a tener el valor óptimo de 5 y el buffer de vías de 100 va a tener un valor de 3. Y esto, como habíamos mencionado antes en los buffers de ríos, normalizamos los valores creando la nueva columna de valor y agregando el valor correspondiente. En este caso, para el buffer de 50 es de 5. Simplemente conmutamos edición, agregamos la nueva columna y una vez agregada, con ayuda de la calculadora de campos, actualizamos la nueva columna agregada y escribimos el valor que corresponde. Así para los 2 buffers que hemos creado de vías, tal como lo hicimos con los ríos. Cuando hayamos creado el buffer de vías, obtendremos lo siguiente. La línea es la capa original de vías. El buffer de vías de 50 es esta y el buffer de vías de 100 es esta. A continuación, como lo hicimos con los ríos, rasterizamos los buffers creados. En función de la columna en donde hemos puesto los valores normalizados. Siempre aquí irá una columna que sea de tipo numérica para que se pueda rasterizar. Aquí ponemos 30 para todo. Para todos los raster que hemos creado ponemos 30. Cargamos la vista del mapa cuando se termine y aceptamos. Cuando hayamos creado los rasters de los buffers pertinentes, obtendremos esto. Este es el raster de vía de 50 y este es el raster de vía de 100. Y como lo hicimos con los ríos, vamos a sumarlos con ayuda de la calculadora raster. De igual manera, cargamos ambos buffers ya rasterizados, que sería el raster de vía de 50 y el raster de vía de 100. No olvidamos guardarlos y añadimos el resultado del proyecto y aceptamos. El resultado nos quedaría así. Esta es una sola capa, pero ya vemos la diferencia de colores.
ya que se trata de una suma de dos rasters. Cuando terminamos con la variable de vías, podemos hacer lo mismo con la capa de centros poblados. En este caso, para la variable de centros poblados, va a haber un buffer de 2 kilómetros que tendrá un valor de 5, que sería el óptimo, y otro buffer de 4 kilómetros que tendrá un valor de 3. Realizamos de igual manera los buffers con la herramienta buffer, como ya lo hemos realizado antes. Hacemos un buffer de centros poblados de 2 kilómetros, es decir 2000 metros, y otro de 4000 metros, y obtendremos lo siguiente: el buffer de 2000 y el buffer de 4000. Una vez hechos estos dos, de igual manera normalizamos los valores en la tabla de atributos, creando una nueva columna, en donde pongamos el valor especificado. En este caso, para el buffer de 2000, el valor óptimo es 5, y para el buffer de 4000, el valor sería 3, ya que no es una distancia óptima para realizar la construcción del parque recreacional. Al igual que la red vial y los ríos, rasterizamos ambos buffers. Nunca olvidemos ubicar aquí la capa que vamos a rasterizar y seleccionar la columna en donde hemos puesto los valores normalizados. Seleccionamos una capa de salida, guardamos donde sea, y aquí ponemos 30 y 30, al igual que antes. Aceptamos y obtendremos, una vez rasterizados los dos buffers, obtendremos ambos rasters. Este sería el raster de 2000 metros a partir de los centros poblados, y este sería el raster de 4000 metros a partir de los centros poblados. Y como hemos realizado antes, sumamos ambos rasters con ayuda de la calculadora raster. Guardamos el resultado de donde veamos conveniente y aceptamos, obteniendo esta nueva capa en donde ya se ha sumado ambas categorías, desde centros poblados a 2000 y a 4000 metros. Para abarcar la siguiente categoría, perteneciente a pendientes, ocupamos esta capa de pendientes del sector, en cuya tabla de atributos seleccionamos la pendiente de tipo plana y ondulada, y con la herramienta clip o cortar la cortamos en función de sí misma. Esto es de la siguiente manera: de la capa pendiente cortamos la misma capa pendiente, pero usando los objetos seleccionados. Y una vez hecho esto, lo guardamos, añadimos el resultado al mapa y aceptamos, y obtendremos esta capa, en donde solamente se ven la pendiente de tipo plana y ondulada que vamos a tener. A continuación, a esta capa también le vamos a sacar una diferencia, ya que hemos dicho que la siguiente variable es que no se encuentre dentro o no interseque con las áreas pertenecientes al programa Sociobosque, que serían estas, verdes. Vamos a restar de la capa de pendientes también las áreas de Sociobosque con la herramienta diferencia, en donde la capa de entrada sería el clip que hemos hecho de pendiente y la capa de diferencia sería la capa de Sociobosque. Guardamos el archivo y añadimos el resultado del mapa y obtendremos esta diferencia. Esta capa es la pendiente menos las áreas de Sociobosque, y en esta capa vamos a normalizar los valores. Para las pendientes de tipo plano ponemos un valor óptimo de 5, y para las pendientes de tipo ondulado vamos a poner un valor de 4. Como vemos, en esta capa
ya solo existen las pendientes de tipo plano y ondulado fuera de las áreas de sociobosque, y no se encuentran ya las pendientes de tipo montañoso o escarpado, ya que según nuestro criterio no podríamos construir un parque recreacional ahí, o sería de mucha dificultad. Obtenida esta capa, también la rasterizamos. Nunca olvidarse rasterizar las capas en función de una columna que tenga valores numéricos. Seleccionamos en donde queramos guardar y aquí ponemos 30 y aceptamos, obteniendo un raster así. Una vez que ya hemos obtenido todos los rasters, tanto de ríos, de centros de salud, de la red vial, de centros poblados y de pendiente, podemos sumar todos los rasters, y es aquí donde vamos a ocupar los pesos que hemos obtenido de la matriz de comparaciones pareadas, y vamos a ocuparlos de la siguiente forma. Para sumar todos los rasters, los agregamos. Cuando ya hemos agregado los rasters de cada variable que hemos propuesto, a cada variable debemos multiplicarla por el peso obtenido en la matriz de comparaciones pareadas. Por ejemplo, la distancia de ríos debe ser de peso y de importancia de 0.13005. El peso de importancia de vías es de 0.21108. La fórmula a ocupar sería, según los pesos que hemos dado en la matriz de comparaciones pareadas y agregados junto a cada raster de cada variable, sería cada variable, es decir, su raster, multiplicado por su peso obtenido en la matriz, que serían estos los promedios, y cada uno de esos productos de cada variable sumados. En resumen sería la suma total de cada variable por su peso. Guardamos la capa final, añadimos el resultado del mapa y aceptamos. Al final, esta suma lineal ponderada que hemos hecho entre todas las variables nos ha permitido obtener esta capa, en donde podemos ver ya prioridades para la ubicación de la construcción del nuevo parque recreativo. Podemos verlo de mejor manera si cambiamos el estilo de la nueva capa sumada. Hemos cambiado el estilo y recodificado la capa con diferentes colores, y podemos ver que a partir de estas áreas cafés serían aquellas áreas en donde debemos darle menos prioridad, ya que son menos óptimas que las áreas que están de verde, porque las áreas que están de verde son las que encierran y cubren todos los criterios que nos hemos planteado, es decir, que están dentro de una cierta área de centros poblados, que se encuentran dentro de un cierto margen a partir de ríos y carreteras, y también dentro de un cierto margen a partir de centros de salud. Todo esto, las zonas verdes son las más óptimas y las que cubren la mayor parte de criterios seleccionados, y podrían ser las idóneas
si verificamos que la extensión es óptima para la construcción de un parque recreacional. ¿Cómo podemos ver eso? Poligonizando la capa de raster última de la suma que hemos hecho lineal ponderada. Seleccionamos la última capa raster que hemos sumado, la guardamos y la poligonizamos. En esta capa poligonizada, en su tabla de atributos podemos obtener también las áreas de cada polígono. Vamos a poner aquí área. Y calculamos el área. Vemos que tenemos las siguientes superficies en metros cuadrados. Podemos también obtener esa misma área en hectáreas si al área la dividimos entre 10.000, ya que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Aceptamos. Y aquí podemos hacer una selección con una consulta espacial, porque podemos plantearnos un criterio nuevo que diga que el área recreacional debe ser de mínimo 10 hectáreas. Entonces vamos a ver cuántos polígonos cumplen con esta condición. Con esta expresión estamos consultando qué polígonos y qué valores de la columna de área es mayor o igual a 10 hectáreas. He puesto 10 ya que voy a comparar con la extensión del Parque Recreacional Jipiro, que en nuestro caso consta de un poco más de 10 hectáreas. Seleccionamos los valores y obtenemos que de los 5.217 polígonos tenemos que 389 pueden tener estas dimensiones de más de 10 hectáreas. Y así podemos hacer varias consultas espaciales de acuerdo a los requerimientos que nosotros planteamos. Algo por añadir sería que debemos deseleccionar estos valores con DN 0, ya que vamos a ver que son aquellos que se encuentran fuera de los rangos de los criterios que hemos realizado. Y propiamente lo que ha quedado seleccionado es lo que verdaderamente cumple con los criterios de aquellas variables que nosotros hemos planteado. Así se podría aplicar esta metodología para conocer qué alternativas tenemos para desarrollar algún proyecto, de acuerdo al peso de importancia, según sea nuestro criterio. Por ejemplo, si la pendiente es más importante que los ríos, en este caso, o los ríos es más importante que la pendiente, eso importaría el criterio de cada quien que hace el estudio. Eso sería todo por hoy, amigos. Si les ha ayudado, apóyenme con un like, pueden suscribirse. Si tienen alguna sugerencia o duda, pueden dejarla debajo en comentarios. Les agradezco mucho por ver el video y nos vemos en la próxima.